Queridos amigos, continuamos acá en esta tercera asamblea del Sínodo de la Sinodalidad que se organiza acá en Ecuador, y esta es la tercera, falta una más que sería la cuarta, y finalmente sería un resumen para que este sea entregado ya al Papa y finalmente la voz de los que están abajo sea escuchado, porque ese es el objetivo del Sínodo, es el objetivo que el Papa ha tenido a la hora de convocar estos encuentros que se están realizando a nivel mundial y que ahora lo tenemos acá en Ecuador. Continuando con nuestras entrevistas, vamos a hablar con el padre Pedro Brasesco, quien es secretario general adjunto del CELAM y también coordinador del equipo de la fase continental del Sínodo. Padre, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una alegría poder compartir este momento también. Padre, han sido ya 3 días que están acá en esta reunión. Cuéntenos cuál ha sido la experiencia. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes se llevan de este sínodo de sinodalidad? Teniendo en cuenta de que la consigna del Papa es que sean escuchados los de abajo. O sea, suena feo lo que digo, pero que sean escuchados los de abajo, los que casi nadie los quiere escuchar y son parte de nuestra iglesia. ¿Cuál ha sido esa experiencia, padre? Sí, así es. Sí, la consigna del Papa es que sean escuchados todos, ¿no es cierto? Porque, bueno, a veces nos sucede en la iglesia que, bueno, las decisiones las toman unos pocos y no escuchamos, no alcanzamos a escuchar realmente cuáles son las inquietudes, las necesidades de quienes participan habitualmente y también quienes no participan habitualmente. Aquellos inclusive que se han alejado, aquellos que tienen alguna reticencia sobre el desarrollo y la vida de la iglesia. Bueno, esta es la consigna que tenemos para este sínodo de la sinodalidad. Por eso el lema es comunión, participación y misión, ¿no es cierto? Una participación que no sea solamente para sentirnos mejor, para decir, ay, bueno, me consultaron, sino en orden de hacer una iglesia más misionera, ¿no? Una iglesia que anuncie más a Cristo, que pueda llegar a todos realmente, ¿no? Y bueno, y en este sentido, estas experiencias de los encuentros regionales que estamos teniendo en cada una de las 4 regiones de América Latina y el Caribe son muy enriquecedoras. Verdaderamente se va logrando en cada uno de estos encuentros, y esta no es la excepción aquí en Ecuador, se va logrando también que haya una compenetración por parte de los participantes, un mismo sentir espiritual para que de alguna manera sea el espíritu el que vaya mostrándonos, indicándonos cuál es el camino que tenemos que seguir. Es una metodología muy distinta la que se utiliza en este tipo de encuentros a lo que habitualmente estamos acostumbrados en la iglesia. Vieron que a veces en la iglesia, bueno, nos reunimos a ver qué tenemos que hacer y programamos rápido algunas cosas en función de lo que inclusive dice la mayoría o bueno, lo que alguno tal vez impone porque tal vez habla un poco más, ¿no? Aquí la metodología es distinta, es realmente casi como si fuera un retiro espiritual, diríamos, porque hay una profunda espiritualidad, un pedirle a Dios, al Espíritu permanentemente que sea Él el que nos guíe, estar con los oídos y el corazón abiertos a la escucha permanentemente. Y en este sentido, bueno, tratar de ver cuáles son los caminos que el Espíritu nos va mostrando que tiene que seguir la iglesia. Pero aquí no hay todavía una etapa, digamos, propositiva, ¿no? Eso será más adelante. Entiendo que es en el 4º encuentro. En realidad es en la siguiente etapa, que es la fase mundial, podríamos decir, ¿no? Aquí estamos en una etapa continental donde estamos realizando 4 encuentros, cada uno en distintas regiones. Estuvimos hace 2 semanas en El Salvador para Centroamérica y México, la semana pasada en República Dominicana para el Caribe, esta semana aquí en Ecuador para los países bolivarianos y la semana que viene en Brasilia para el Cono Sur, ¿no? Con todo eso se va a producir una síntesis que va a servir de base para que junto a la síntesis de los otros continentes, en octubre se realice una asamblea en Roma, donde ahí sí va a ser el momento de proponer acciones concretas, ¿no? En este momento podríamos decir todavía estamos en la etapa de la escucha, escuchando qué nos dice el Espíritu, cómo estamos como iglesia, si estamos siendo una iglesia participativa o no participativa y cómo podemos ser una iglesia más participativa. Claro, es que el Papa justamente nos invita a escuchar, ¿no? Y una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y el Papa nos dice, escuchémonos los unos a los otros. Padre, yo quisiera saber, porque Radio Lío es una radio de jóvenes y los jóvenes estamos un poco preocupados por
por este mundo, ¿no? O sea, tenemos un montón de cosas aquí mismo en el país, en Ecuador, donde estamos. Hay ciertas cosas negativas que nos duele mucho a los jóvenes. Y yo quisiera saber, padre, en esta asamblea, en este sínodo de la sinodalidad que nos encontramos en Ecuador, ¿quiénes están siendo escuchados, padre? Específicamente, ¿qué personas nos podemos encontrar acá? Bueno, aquí hemos pedido a las conferencias episcopales, que han sido las que han seleccionado los participantes, que sea lo más amplio posible, ¿no? Entonces, tenemos jóvenes que están participando, así como tenemos representantes de las comunidades indígenas, de los pueblos afro, de distintos sectores de la vida social, no solamente de la vida de la iglesia, sino también gente que trabaja en el ámbito de la salud o en otros ámbitos. Por supuesto que nos hubiera gustado que la participación hubiera sido abarcativa de absolutamente todos los sectores, claro, pero sabemos que por cuestiones de logística y demás teníamos un número posible, ¿no es cierto? Pero hemos procurado que efectivamente estén representados no solamente quienes habitualmente participan de la vida de la iglesia y que son a veces los dirigentes, los líderes, ¿no es cierto? Sino también aquellos que tal vez sus voces no han sido lo suficientemente escuchadas en la primera etapa o que no suelen ser del todo escuchados y bueno, y que de esa manera entonces haya una representación. Por eso, bueno, la voz de los jóvenes ha sido considerada muy importante. Nosotros tuvimos hace algunos años la Asamblea Eclesial aquí en América Latina y el Caribe. Y uno de los desafíos más grandes que surgió fue el de escuchar a los jóvenes y darles espacios de participación. Pero no espacios de participación que sea solamente acomodar las sillas en el salón parroquial cuando hay un evento, simbólico, sino espacios que también sean de decisión, ¿no? Y creo que es bueno, una puerta que se va abriendo, pero que también los jóvenes tienen que seguir luchando para que esa puerta quede abierta y se siga abriendo más todavía, ¿no es cierto? Y es justo aquí, padre, que este sínodo, este encuentro que ha propuesto el Papa Francisco es increíble porque permite que los que no tienen voz finalmente tengan una voz y pueda ser escuchada, en este caso, en Roma. Porque, a ver, entendamos que antes las reuniones estaban acostumbradas a que solo era el colegio de obispos, ¿no es cierto? Y era el colegio de obispos quien tomaba las decisiones, pero no se pensaba en favor de los demás, o sea, en favor de aquellos que están abajo, que realmente por los cuales la iglesia misionera trabaja. Entonces, padre, yo quisiera saber acá, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el futuro que tenemos de este sínodo? ¿Se va a volver a repetir continuamente? La idea es que en realidad sea un proceso permanente de la iglesia, que sea no un hacer un sínodo, sino ser una iglesia sinodal. Es decir, que sea una forma de ser de la iglesia, que sea una manera de ser de la iglesia, que no sea en un acontecimiento. Por eso también esto lleva tanto tiempo y tantos años como para generar un proceso donde podamos apropiarnos del mismo y que la iglesia sea toda sinodal. No es una cuestión solo de Roma o de los obispos, sino también de las comunidades parroquiales, inclusive de los grupos de jóvenes, ¿no es cierto? O sea, cómo somos en nuestros grupos juveniles o nuestras pequeñas comunidades. ¿Somos sinodales? ¿Escuchamos a todos? ¿O es el dirigente el que dice hay que hacer esto? El que habla por los demás. El que habla por los demás y el que dice, bueno, ahora vamos a hacer esto y vamos a ir a aquel lado, ¿no es cierto? Eso no significa una democratización. ¿En qué sentido? En el sentido de que no significa que, bueno, que ahora, bueno, a todo tengamos que someterlo a una votación para que las mayorías decidan, ¿no? Sino que lo fundamental es escuchar. Lo primero, lo que implica es escuchar, porque escuchando la perspectiva de cada uno es cómo se pueden tomar las mejores decisiones. Que aquellos que tienen que tomar decisiones, que son los líderes, que son las autoridades, que son los referentes de los grupos o que son los obispos o que es el mismo Papa, lo puedan hacer teniendo la opinión de muchos. Eso es la sinodalidad, escuchar para de alguna manera tomar las mejores decisiones aquellos que tienen que tomar decisiones. Es que al escuchar a los otros también vamos comprendiendo las realidades de los demás, porque puede ser que mi realidad no sea la realidad de aquel que en verdad tiene, por ejemplo, en nuestro país hay gente que está muy preocupada por saber qué es lo que va a comer mañana, ¿no? Mientras sus dirigentes están hablando, pero quizás no están hablando de esa realidad. Yo quería saber, mi pregunta anterior iba más dirigida a saber que si ahora tenemos al Papa Francisco y él nos ha propuesto hacer Lío, justamente el nombre de nuestra radio, Radio Lío, y quiero saber si este modelo que el Papa lo ha
implementado va a continuar con el siguiente papa? O sea, ¿lo vamos a tomar como iglesia o simplemente cree usted que va a quedar acá y vamos a volver a repetir otra vez, los obispos se van a encerrar y ya? Bueno, va a continuar también en la medida en que nosotros lo hagamos carne en nuestras propias comunidades, ¿no? Lo hagamos efectivo en nuestras comunidades. Este modelo sinodal en realidad no es nuevo en la iglesia, digamos, las primeras comunidades eran lo que hacían, era esto, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo la iglesia se caracterizó precisamente por esta forma sinodal, de encuentros, de reuniones, de asambleas, donde se iba decidiendo. Bueno, a veces los contextos históricos, culturales van llevando a que se vaya tomando o asumiendo otro tipo de organización y de forma de caminar, ¿no? Por eso el Papa lo que quiere es recobrar algo que ya estaba presente y que, bueno, significa esto, ¿no? Ser una iglesia sinodal, ¿no? Vuelvo a decir, acá no se trata solamente de la decisión de uno, del Papa. En este caso el Papa lo impulsa, lo incentiva, pero en la medida en que todos podamos hacerlo, vivirlo en nuestras comunidades, es algo que va a perdurar en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso se destaca mucho más en todo esto que lo importante es el proceso, no tanto el resultado en cuanto a lo que se diga al final. Nosotros en la iglesia estamos acostumbrados de, bueno, a ver, hacemos una reunión, producimos un documento, que ese documento lo cumpla todo el mundo, ¿no? Y aquí en realidad en lo que se centra es el proceso, es decir, en esta experiencia. Uno lo ve acá en el encuentro mismo, ¿no es cierto? Como la gente dice, descubre, dice, yo no sabía esta metodología, ahora la quiero llevar a mi parroquia, la quiero llevar a mi comunidad, ¿no? Ese proceso que contagia, porque uno se da cuenta de que es algo, una experiencia que en realidad no estamos acostumbrados a vivir y que produce muchos frutos y que hace que podamos verdaderamente sentirnos iglesia en la participación de todos, ¿no? Aquí vemos cómo realmente este diálogo se produce, por eso hemos procurado que los grupos estén mezclados en el sentido de que haya obispo, que haya sacerdote, que haya religiosa, que haya laicos, ¿no es cierto? Y todos tienen que hablar de igual a igual, ¿no es cierto? No es que pueden, sino que les decimos, bueno, todos tienen 2 minutos. No es que uno tiene que tomar la palabra y todos tienen que hablar y no tener miedo a que, bueno, decir lo que yo siento y lo que el Espíritu me está diciendo en este momento a mí, ¿no es cierto? Entonces, a veces, bueno, pasa esto que, bueno, como está el obispo no me animo a decir alguna cosa, ¿no es cierto? Y bueno, no se trata de no animarme, sino todo lo contrario, de qué es lo que el Espíritu me dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu sopla donde quiere y como quiere y cuando quiere, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu me puede estar diciendo a mí algo, te puede estar diciendo a vos algo. Bueno, ¿qué nos está diciendo entonces? Y a partir de ahí es donde vamos construyendo ese camino. Padre Pedro, para ir finalizando también esta entrevista, este diálogo que ha sido muy interesante con usted, yo quiero saber, a lo largo de este proceso, de este camino sinodal que ustedes que se ha realizado como iglesia, ¿cuáles han sido las experiencias más fuertes que se lleva? Esas experiencias que siempre uno, cuando va por el camino y conversando con los otros, se encuentra con experiencias que te cambian un poquito el chip o que te conmueven un poco el corazón. ¿Cuáles son esas experiencias de estos encuentros, Padre? Bueno, evidentemente que hay muchas experiencias porque cada uno viene con sus expectativas y sale transformado realmente. Creo que aquí una cosa que me conmueve mucho es esa sensación que tiene la gente después de hacer este proceso de decir, bueno, yo puedo realmente también participar y mi palabra vale y mi palabra cuenta, y qué bueno que me escucharon y que me escuchó el obispo, que me escuchó el sacerdote, en el caso de los laicos o los obispos mismos, ¿no es cierto? Sentir también el afecto de la gente y cómo la gente se abre y es capaz de decir cosas que a veces, bueno, la gente ve que deberían cambiar, pero también cosas buenas de la iglesia, ¿no es cierto? Porque en esto tenemos que pensar que no somos un desastre, ¿no es cierto? Sino que evidentemente vamos siendo animados por Dios, que tenemos nuestras debilidades y por eso mismo estamos en este proceso para poder mejorar, digamos. Así que yo creo que esa transformación interna que se va dando a la gente es una de las cosas que más me llegan, ¿no? Por supuesto que a veces cada uno viene con sus historias
personales y particulares, que son historias dolorosas, que conmueven y demás, pero me gusta, digamos, ver cómo en este tipo de encuentro la gente sale transformada y entusiasmada en una metodología que realmente puede hacer que muchos también se entusiasmen en participar, ¿no? Porque si son escuchados, evidentemente también van a querer participar y decir lo suyo. Radio Lío es una propuesta de radio online que busca promover procesos de transformación de la realidad social para la construcción de sociedades justas e igualitarias, con programas pluralistas, inclusivos, que promuevan la paz y la justicia. Jóvenes comunicadores de 11 países forman parte de la programación de Radio Lío. Los programas que se emiten son Argentina, con el programa Nuestras Voces; Brasil, con el programa Brasil S; Colombia, con el programa Los Derechos al Derecho; Cuba, con el programa Cerca de Ti; Ecuador, con el programa Vientos de un Pueblo; México, con el programa Radio Signis México; Panamá, con el programa Eco Horizontes; Paraguay, con el programa YaGK; Perú, con el programa Retablos, Diálogos en Comunidad; República Dominicana, con el programa En la Misma Frecuencia; Venezuela, con el programa Ecos de Nuestra Tierra. Nuestra programación lo puedes escuchar en nuestra página web radiolio.net. Además, puedes visualizar nuestro contenido en Facebook e Instagram como Radio Lío. Y para que nos puedas escuchar donde quiera que te encuentres, puedes descargar nuestra aplicación desde tu celular a Android en la App Store como Radio Lío. Además, en el sistema iOS, en tu iPhone como Radio Lío. Te invitamos a escuchar Radio Lío, una radio comunitaria hecha por jóvenes. Radio Lío. Padre, le decía, algo que usted dijo recientemente fue que acá la gente es no obligada, sino que les invitan a participar 2 minutos sí o sí. Y eso es importante porque muchas veces tenemos como que ese miedo, ¿verdad?, al hablar, y que generalmente ya está acostumbrado desde nuestras parroquias, ¿no? Porque en las parroquias lo que diga el cura o lo que diga el sacerdote, lo que diga el párroco, eso es. Y no lo debatimos más, o sea, no vamos más allá. Padre, ¿cree usted que estos procesos van a cambiar también esa mentalidad? Sí, es a lo que apunta, precisamente a que se pueda cambiar esa mentalidad, tanto de aquellos que tienen que dar la palabra y que a veces no dan la palabra, como aquellos que tienen que hablar o que pueden hablar o que es importante que digan algo y que a veces no lo hacen, bueno, por miedo o porque también a veces creen que sus palabras no van a ser tenidas en cuenta, o porque también han pasado experiencias en las comunidades donde, bueno, se han iniciado procesos de consulta que después se han decidido otra cosa o no se ha tenido en cuenta. También nosotros hemos visto en todo este proceso sinodal que a veces hay desconfianza ante este tipo de consultas, ¿no? Porque también nos encontramos con algunos que dicen, bueno, ¿y todo esto en qué va a terminar? ¿Será algo bueno? ¿O para qué, digamos, si después no cambia nada? Bueno, pero uno nunca tiene que perder esa esperanza, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre se va apostando a algo nuevo. ¿Cuál será el resultado de esto? No lo podemos garantizar ni asegurar. Por eso decíamos, lo importante aquí es el proceso, es hacer esta experiencia donde, bueno, realmente nos sintamos de que cada uno de nosotros tiene algo que decir, algo que aportar, y por eso es importante que cada uno hable, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahí, como tú decías, hay que perder los miedos, ¿no es cierto? Los miedos a decirlo de uno. ¿Por qué? Y esto también acá tiene mucho que ver la espiritualidad, ¿no? Porque está fundamentado en esto. El Espíritu me habla a mí. Ajá. El Espíritu también distribuye dones y carismas en cada uno. El obispo, el sacerdote no tiene la plenitud de los dones y los carismas, ¿no es cierto? También los distribuye en el pueblo de Dios, y bueno, y a cada uno el Espíritu lo convoca a ser instrumento para algo. Entonces, bueno, ese asumir nuestro papel, ya sea como obispos, como sacerdotes, pero también como laicos, que somos parte, son parte del pueblo de Dios, y por lo tanto también, bueno, con igual dignidad, ¿no? Perfecto, gracias Padre Pedro por acompañarnos en Radio Lío. Padre Pedro, el secretario adjunto del CELAM. Continuamos en el camino de la sinodalidad. Gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes.